No hace falta currículum, venimos a hablar del PRI, no de un servidor. En primer lugar, quiero agradecer y quiero expresarles que me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes, con la fuerza del PRI, porque más allá de la demagogia de estar diciendo que la fuerza del... No, ustedes son la fuerza del PRI, los jóvenes somos la fuerza del cambio, y me da mucho gusto estar con la fuerza del cambio del PRI en Durango, que lo encarnan sus personas. Y felicitar, por supuesto, a Fernando Soto, al Huracán, por realizar este evento. Me parece que más que la forma de venir aquí a llenar un escenario, esto es el fondo. Saber por qué estamos aquí y saber, ya que estamos aquí, qué vamos a hacer. A veces me pregunto y le pregunto a muchas personas que están en el PRI, ¿por qué están en el PRI? ¿Por qué? Es el mejor partido. ¿Por qué es el mejor partido? Tiene mayor estructura, está mejor estructurado que otros partidos. Porque tiene mejor estructura. ¿Qué más? ¿Por qué están en el PRI ustedes? Porque le da oportunidad a los jóvenes. Es un partido de unidad y nace de la revolución. Es un partido de unidad y nace de la revolución. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en el PRI? Bueno, su forma de vista, porque buscamos un futuro, un cambio para bastante gente de nuestra comunidad, de nuestro país. Buscamos un cambio en México, buscamos, como lo dice ahí, ser revolucionarios, ser institucionales y ser miembros de nuestro mismo país. Muy bien. Bueno, el tema real es que todos decimos que queremos un cambio, que somos revolucionarios, que es el mejor partido de México, ¿no? Y conocemos al PRI, en realidad lo conocemos, más allá de la estructura, más allá de que sepamos que hay sectores de organizaciones. ¿Qué es el PRI? No. Una institución, sí, como la Secretaría de Salud, como el PAN, como el PRD. ¿Por qué estamos en el PRI? De eso vamos a hablar hoy, porque hay una frase que a mí me gusta mucho decir. Nosotros somos la cara del PRI, con los jóvenes en los municipios, con sus amigos, con las gentes de las universidades. Ustedes son la cara del PRI. Y lo más lamentable que nos puede pasar como la cara del PRI es no saber qué es el PRI. Hay una frase que dice que en esta vida se defiende lo que se quiere lo que se respeta, y se respeta solo aquello que por lo menos se conoce. A mí me gustaría que nos dijeran ¿en qué año se fundó el PRI? ¿Quién fundó el PRI? ¿Quién fue el primer presidente del PRI? Porque el PRI no lo fundó Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fundó el PNR. ¿Cuáles han sido las etapas del PRI? Y les pregunto esto porque nosotros nos dedicamos a la política. Y es bien simple. En cualquier empresa, yo siempre pongo de ejemplo la Coca. En la Coca llegan y se persignan y no toman Pepsi, y saben quién fundó la Coca y quién se la toma y cuáles son los comerciales. En cualquier empresa nos capacitan antes de trabajar. Por eso yo celebro que Fernando Soto haga este esfuerzo, porque sepamos qué es el PRI. El PRI es una institución, tiene estructura, sí, pero eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia del PRI es que es un partido con raigambre histórica. La historia de México es la historia del PRI. Y nosotros conocemos, y nos ha tocado la mayor parte del tiempo, que hablen mal del PRI y que digan los 70 años que gobernó el PRI. Y en realidad la gente que habla de los 70 años que gobernó el PRI, ¿sabe qué pasó en esos 70 años? Porque no todo fue malo, por supuesto, hubo cosas malas. Los partidos, como cualquier institución, están integrados por hombres y mujeres con virtudes y defectos, y bajo esta lógica ninguna institución puede ser perfecta. Y hoy vamos a hablar de eso, de por qué surge el PRI, qué ha sido lo bueno que le ha dejado nuestro partido a México, y por supuesto qué ha sido lo malo. Tenemos que aprender lo malo, porque si no nos damos cuenta de los errores que se cometieron,
no seremos capaces de no volver a cometerlos. Entonces, damos inicio a esta presentación. Las preguntas pueden hacerse en cualquier momento de la conferencia, de la capacitación. Nada más levantan la mano y resolvemos cualquiera de sus dudas, si podemos, y si no, pues lo decimos también con franqueza. Adelante. Bueno, eso ya lo dijimos. Para entender la historia de México es inevitable hacer referencia al PRI. ¿Cuáles son los antecedentes del PRI? Aquí lo dijo el compañero. Los antecedentes del PRI, o el origen ideológico del PRI, fue la Revolución Mexicana. ¿Y qué fue la Revolución Mexicana? ¿Por qué surgió la Revolución Mexicana? ¿En qué año surgió la Revolución Mexicana, compañeros? 1910. Antes de 1910, este señor era el que gobernaba México. ¿Cómo se llama? Porfirio Díaz. ¿Y qué tipo de régimen era el de Porfirio Díaz? ¿Cómo gobernaba Porfirio Díaz? Era una dictadura, exactamente. Y bueno, hay que decirlo, el gran modernizador del siglo XVIII de México fue Porfirio Díaz. El ferrocarril, carreteras, hubo mucho crecimiento económico. Pero ¿qué pasaba? Había crecimiento económico, pero no había desarrollo económico. La diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico es que el desarrollo económico se mide per cápita, por cada persona. Sí había muchos ricos y había mucha riqueza, pero no estaba distribuida equitativamente. Lo que pasa ahorita, ¿verdad? Hay 50 y tantos millones de pobres según la Coneval, y paradójicamente tenemos al hombre más rico del mundo. Bueno, más o menos así o más crítico estaba la situación cuando Porfirio Díaz Mori gobernaba este país. Y por supuesto, cuando hay insatisfacción de la gente, cuando no hay que comer, la gente se levanta en armas. Y así fue como empezó a gestarse el movimiento de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. ¿Cuáles de los que se acuerdan de la clase de historia de la profesora Pancha, de qué se acuerdan? ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución Mexicana? ¿Por qué luchaban los revolucionarios? Por las tierras, esa es una. Libertad. Sufragio efectivo. Sufragio efectivo. Justicia social. Así es, pues la Revolución Mexicana constituyó un movimiento armado que trastocó el orden en el que se estaban llevando las cosas. Y por supuesto, pues trataba de incorporar las reivindicaciones agrarias, el reparto de la tierra, como lo dicen, y los derechos sociales, los derechos a la participación, al sufragio efectivo, a la rotación de las élites gubernamentales. La revolución surgió en ese contexto. Y bueno, hay que decir que cuando llega la Revolución Mexicana, ¿cuáles fueron los actores que se acuerdan, además de Villa, de la Revolución Mexicana? Zapata, ¿quién más? Madero, los hermanos Flores Magón, fueron los ideólogos de la Revolución Mexicana. Y bueno, llega el momento en el que culmina la Revolución Mexicana y llega un nuevo régimen, el régimen de los que habían ganado la revolución, de los generales que habían ganado la revolución. Y bueno, hay que decir que la Revolución Mexicana culmina en 1917, con la promulgación de la Constitución. ¿Por qué con la promulgación de la Constitución? Porque ahí se marcaron por primera vez los derechos laborales y agrarios. Fue la primera constitución del mundo que consagró derechos para los obreros, para los campesinos y para los trabajadores. Ese es el gran logro de la Revolución Mexicana, que trastoca la Constitución, y la Constitución representa el orden de cómo se distribuye el poder en un país. Por eso se dice que termina en 1917. Luego gobierna Carranza, que fue quien promulgó esta Constitución, y Carranza intenta dejar a su sucesor políticamente, al ingeniero Ignacio Bonilla. Sin embargo, otro general surgido de la Revolución sonorense se levanta en armas y dice en él, porque así se trasladaba el poder en esos tiempos, ¿no? No había elecciones, o sí había, pero eran ficticias. El poder se quitaba a través de las armas.
Si usted quería quitar un presidente, lanzaba un manifiesto desde alguna parte del país, juntaba un ejército y se iba a derrocar al presidente en turno. Así era la transición política en México, a través de las armas. Violenta era la transición en México. Obregón se levanta en armas, como bien lo comentamos, toma la presidencia Adolfo de la Huerta, se convoca a las elecciones y gana la presidencia de la República. Luego Carranza, que es otro general, es asesinado después de ser presidente de la República. Llega Obregón a la presidencia de la República, Álvaro Obregón, y empieza a querer ordenar la República. Y deja a su sucesor, que es Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles hace un buen gobierno, mantiene la estabilidad de los caudillos, que antes esa era la preocupación, mantener estabilizada al país para que no hubiera levantamientos, para que hubiera estabilidad. Y bueno, pues llega Plutarco Elías Calles y luego dice Obregón: yo quiero ser presidente otra vez. Termina Calles, salen las elecciones, gana Obregón otra vez la presidencia de la República, pero lo asesinan. Y ahí es donde empieza a planearse, a través de Plutarco Elías Calles, la creación de un partido político que le diera estabilidad al país. Él decía: ya no podemos permitir que la sucesión de los presidentes, que la transición política del poder se dé a través de las armas. Ya no podemos permitir eso, tenemos que crear las condiciones para que el poder se haga por las vías institucionales, porque de alguna forma los levantamientos armados, de alguna forma las sublevaciones populares impiden siempre que haya un desarrollo económico, porque hay disturbio, hay generación, hay violencia. Ustedes saben cuáles son pues las actividades propicias para que el país se pueda desarrollar. En guerra es dificilísimo que un país se desarrolle. Por eso la necesidad de formar el PRI, el PNR en ese tiempo. Entonces, el 15 de julio del 1928, pocos días de ser proclamado presidente electo, es asesinado Álvaro Obregón por un joven capitalino. Y bueno, es cuando llega la creación de un partido político. Calles, hay que decirlo, se va a Europa y ve cómo funcionan los partidos políticos en algunos países europeos, y sobre todo en Alemania encuentra un partido que estaba muy bien estructurado, que era el Partido Socialdemócrata Alemán, el SDP, y viene a México y hace algo impresionante, que es poder, imagínense, si a veces es difícil tener un acuerdo, dos personas del comité de la Fundación Colosio, del Frente Juvenil o de la CNOP, imagínense el esfuerzo que hizo Plutarco Elías Calles por agrupar más de 900 partidos de corte revolucionario, partidos municipales, estatales, nacionales, regionales, para fundar en Querétaro, el 1 de marzo de 1929, el gran Partido Nacional Revolucionario, con el lema Instituciones y Reforma Social. ¿Cuál es el lema del PRI? Ustedes que son priistas. ¿Cuál es el lema actual? Ese es el del PNR. Tú no lo digas. ¿Cuál? No. No. Fíjense nomás, no sabemos el lema. Democracia y justicia social. Ya salimos de aquí con algún conocimiento. Ya mismo sabemos cuál es el lema del PRI. Democracia y justicia social. Bueno, el PNR surgió con su primer lema: instituciones y reforma social. Adelante. Entonces, bueno, no regresen, compadre, me equivoqué. Calles controla la crisis ocasionada por el magnicidio, matan a Álvaro Obregón, y luego llega el primer candidato del Partido Nacional Revolucionario, el primer candidato llamado Emilio Portes Gil. Ese es el primer presidente emanado de las filas del PNR, que es el abuelo del PRI, Emilio Portes Gil. Y bueno, hay que decirlo, Emilio Portes Gil no puede ejercer su autoridad y su liderazgo porque Plutarco Elías Calles todavía era el que mandaba, y vivía enfrente de Palacio Nacional y decía: bueno, pues el presidente vive
aquí, pero el que manda vive enfrente. Y Emilio Portes Gil, con ese control que tenía Plutarco, al último Plutarco había creado el sistema, él lo conocía perfectamente. Con ese gran control que tenía, Emilio Portes Gil decide renunciar a los 2 años de gobierno. Recordemos que en ese tiempo la presidencia de la República duraba 4 años. A los 2 años Emilio Portes Gil dice, ya no le entro. Este señor controla todo, yo no tengo capacidad de decisión, mejor me voy. ¿Qué pasó? Bueno, está Emilio Portes Gil, renuncia.